La música resonaba en cada rincón del salón, un eco rítmico que parecía martillar los pensamientos de Laura. Sus pies se movían con precisión mecánica, pero su mente estaba atrapada en el caos. Frente al espejo gigante que cubría la pared principal, veía no solo su reflejo, sino también el de sus compañeros, cada uno luchando por destacar en una coreografía que definía mucho más que un simple ensayo. En sus ojos se podía leer la urgencia, fallar no era una opción. La profesora gritó que otra vez, que desde el principio, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Laura intentó disimular el temblor en sus piernas, pero el sudor que corría por su sien delataba la tensión que la consumía. Camila, con su porte impecable y movimientos casi etéreos, se desplazaba como si el aire la sostuviera. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Laura, había algo en su mirada que la desarmaba, una mezcla de seguridad y condescendencia que perforaba su orgullo como una daga envenenada, mientras daban la última vuelta, una torpeza imperceptible de Camila. Bastó para que Laura clavara los ojos en la profesora, esperando su reacción. Pero no hubo gritos ni reproches. Solo una mirada indulgente, casi maternal, que revolvió las entrañas de Laura. Todo en esta sala estaba diseñado para humillarla, pensó, para recordarle que no importaba cuánto esfuerzo pusiera, nunca sería suficiente frente a quienes nacieron para brillar. Al terminar la rutina, los aplausos llenaron el aire, pero no para todos. El nombre de Camila fue pronunciado entre murmullos admirativos, y aunque los demás también recibieron elogios, Laura sintió que sus movimientos eran ignorados. Como si fuera una sombra más en un escenario lleno de estrellas. Sus manos temblaron al recoger su botella de agua, pero su rostro permaneció estoico. Una máscara cuidadosamente construida para esconder la tormenta que rugía en su interior. Cuando salieron al descanso, Emilio, su único amigo cercano, intentó consolarla diciendo que todo era cuestión de tiempo, que su talento hablaría por sí mismo. Pero Laura apenas lo escuchaba. Sus ojos seguían fijos en el tablón de anuncios, donde pronto se colocaría la lista con los nombres de los finalistas para el papel principal. Una ola de anticipación, mezclada con miedo, se apoderó de su pecho. Ella sabía que debía estar allí, en la cima. No importaba el precio. Mientras los demás conversaban y reían, Laura se apartó hacia una esquina, sus dedos nerviosos revisando su teléfono. Allí, entre mensajes antiguos, tenía capturas de pantalla, pequeños fragmentos de conversaciones privadas que podría usar en el momento adecuado. Miró a Camila a lo lejos, rodeada por otros estudiantes, y supo con certeza que si quería ser la estrella del carnaval, tendría que ensuciarse las manos. El sonido de la campana anunció el final del descanso. Al regresar al salón, la profesora les pidió que formaran un círculo, explicando que en los próximos días habría evaluaciones individuales. Todos tendrían una oportunidad, dijo con una sonrisa que a Laura le pareció cargada de ironía. La promesa de igualdad era una burla, y lo sabía. Laura se posicionó al frente, sus ojos fijos en el espejo. Esta vez no bailaba solo para seguir la coreografía. Bailaba para sobrevivir, para conquistar, para demostrar que detrás de sus movimientos había una furia que nadie sospechaba. Y mientras sus pies marcaban el ritmo, su mente ya planeaba el siguiente paso, un giro mucho más peligroso que cualquiera en la pista de danza. Hola, soy Teresa, y te doy la más apasionada bienvenida a Cuentos de Ambición. Aquí descubrirás una historia que encenderá tus emociones, atrapará tu corazón y te hará cuestionar hasta dónde llegarías por tus sueños. Déjate llevar por esta travesía de pasión, traición y destino. Que Dios ilumine tu camino y bendiga a tu familia. Disfruta cada momento y vive este día al máximo. La noche cayó sobre Huejotzingo como un manto denso y pesado, pero el sueño no llegó para Laura. Su pequeña habitación, apenas iluminada por la tenue luz de un foco desgastado, se sentía como una prisión. En la pared, los recortes de periódicos sobre el carnaval colgaban como recordatorios crueles de todo lo que deseaba y aún no podía alcanzar. En el centro, una fotografía destacaba, la imagen de la protagonista del año pasado, radiante bajo los reflectores, su vestido brillante capturando cada mirada. Laura alargó la mano para tocar el papel gastado, como si al hacerlo pudiera absorber algo de ese brillo. ¿Acaso era suficiente su talento? Pensó mientras sentía un nudo apretarse en su pecho. Los días de ensayo se repetían como una tortura. A pesar de las interminables horas de práctica, de los pies llenos de ampollas y las madrugadas dedicadas a perfeccionar cada movimiento,
Siempre había alguien mejor, alguien más brillante. Camila. Ese maldito nombre la perseguía incluso en sus pensamientos. Se levantó de la cama y caminó hacia el pequeño espejo que colgaba torcido en la pared. Su reflejo la miró con ojos cansados, ojeras profundas que revelaban más que agotamiento físico. Eran los ojos de alguien que luchaba por sostenerse mientras el mundo parecía conspirar en su contra. Su mente la arrastró de vuelta al ensayo. De esa tarde, al momento exacto en que la profesora había mirado a Camila con una aprobación que Laura nunca había sentido. La sensación de rechazo la golpeó como una ola helada, haciéndola estremecer. El eco de las risas de sus compañeros aún resonaba en su cabeza. Ellos, que podían bailar con trajes caros, sin preocuparse por el costo del material. Ellos, que se iban a casa a dormitorios cómodos, a familias que los esperaban con una cena caliente. Laura, en cambio, llegaba a esta casa vacía, donde el silencio era su única compañía y el hambre le recordaba que cada día era una batalla por sobrevivir. Se dejó caer en la cama, apretando las manos contra sus ojos mientras las lágrimas empezaban a brotar. Pero no era tristeza lo que la consumía. Era rabia, un fuego ardiente que amenazaba con consumirla desde dentro. Una voz en su cabeza, fría y calculadora, susurraba que nadie le iba a regalar nada. Si quería brillar, tendría que arrebatar ese lugar, tomarlo con uñas y dientes, sin importar a quién dejara atrás. La mañana llegó demasiado pronto. Laura llegó a la escuela con una máscara de serenidad cuidadosamente colocada. Saludó a sus compañeros con un leve movimiento de cabeza, pero su mente estaba en otra parte, evaluando, observando. Los ensayos se desarrollaron como de costumbre. Pero cada error de los demás era una chispa de esperanza para ella. No podía evitar sentir una oscura satisfacción al ver a Camila tropezar ligeramente durante una pirueta. Al terminar la sesión, la profesora anunció que al día siguiente comenzarían las evaluaciones individuales. El nerviosismo llenó el ambiente como una nube densa. Mientras los demás intercambiaban palabras de ánimo y risas nerviosas, Laura permaneció en silencio, sus pensamientos retorciéndose como serpientes. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, su teléfono vibró con un mensaje. Era Emilio, preguntándole si quería practicar juntos para mejorar su rutina. Laura respondió con una excusa vaga, agradeciendo la oferta pero rechazándola. Sabía que Emilio tenía buenas intenciones, pero no podía permitirse confiar en nadie. Al llegar a casa, volvió a encender la luz tenue de su cuarto y sacó las capturas de pantalla que había guardado en su teléfono. Conversaciones privadas, secretos que algunos habían compartido con descuido en los vestidores. Miró cada uno de esos fragmentos de información como si fueran piezas de un rompecabezas. Apretó los labios y decidió que al día siguiente daría el primer paso. El dolor en sus pies, el hambre en su estómago, la soledad que la acompañaba desde siempre, todo eso la endurecía, como el fuego que templa el acero. Laura se juró a sí misma que nadie iba a arrebatarle esta oportunidad. Y mientras apagaba la luz y se recostaba en su cama, un pensamiento cruzó su mente con la intensidad de un relámpago. Ya no había marcha atrás, la mañana era fría, y un aire tenso parecía envolver los pasillos de la escuela de danza. Los estudiantes susurraban entre sí mientras se formaban frente al tablón de anuncios, donde la profesora estaba por colocar la lista de los seleccionados para las audiciones individuales. Laura permanecía unos pasos detrás, con los brazos cruzados y el corazón martillando contra su pecho. Intentaba aparentar calma, pero cada fibra de su ser estaba en vilo. Cuando el papel fue fijado con un alfiler en el tablón, el murmullo se convirtió en un revuelo. Laura se abrió paso entre la multitud, sus ojos escaneando rápidamente los nombres. Ahí estaba, en la última posición. Su nombre escrito con tinta negra parecía casi un insulto, como si hubiera sido agregado al final por lástima. Pero más arriba, en la primera posición, estaba el nombre que más temía, Camila. El aplauso espontáneo que surgió en el grupo fue como una bofetada para Laura. Camila sonrió tímidamente mientras sus compañeros la felicitaban, pero esa sonrisa, a ojos de Laura, tenía un dejo de arrogancia insoportable. En ese momento, algo en su interior se rompió. Era un dolor punzante, como si una mano invisible le apretara el corazón, recordándole cada sacrificio que había hecho, cada comida que había dejado pasar para pagar las clases, cada noche que había pasado practicando hasta que sus pies sangraran. Y todo para ser relegada a una posición insignificante. Camila, con una amabilidad que se sentía como una burla, se acercó a Laura y le dijo que no se preocupara, que ambas tenían grandes posibilidades. Laura la miró a los ojos, y aunque
Sus labios dibujaron una sonrisa forzada, en su mente ya se estaba gestando algo oscuro. Apretó los puños detrás de su espalda, sintiendo como la rabia se mezclaba con una amarga desesperación. Esa noche, Laura no regresó directamente a casa. En lugar de eso, se detuvo en una pequeña cafetería cercana, un lugar que solía evitar por los precios elevados. Se sentó en una esquina con su teléfono en la mano, revisando de nuevo las capturas de pantalla que había guardado. Entre los mensajes de Camila y otros compañeros, encontró lo que buscaba, un comentario imprudente que Camila había hecho sobre la profesora, una queja privada que ahora tenía el poder de convertirse en un escándalo, mientras sus dedos se deslizaban por la pantalla, un debate interno se desató dentro de ella. Una parte pequeña, casi inaudible, le rogaba que se detuviera, que ganara con su propio talento. Pero esa voz fue ahogada por un torrente de recuerdos, los zapatos rotos con los que había iniciado sus clases, las miradas de desprecio de otros estudiantes, la indiferencia de los profesores. Nadie había hecho nada por ayudarla. Nadie la había defendido. Entonces, ¿por qué debería jugar limpio? Esa noche, en un grupo de mensajes anónimos, Laura filtró el comentario de Camila. Fue una acción rápida, calculada, pero el peso de su decisión cayó sobre ella como un yunque. Se recostó en su cama sintiendo una mezcla de triunfo y náusea, preguntándose si esto sería suficiente para inclinar la balanza a su favor. A la mañana siguiente, el rumor se había extendido como pólvora. Los pasillos estaban llenos de cuchicheos. Camila llegó tarde al ensayo, con la cara pálida y los ojos vidriosos. La profesora, aunque no dijo nada, parecía mantener una distancia notable de ella. Laura observaba todo desde las sombras, su corazón latiendo con fuerza mientras el remordimiento y la satisfacción se enfrentaban dentro de ella. Durante el ensayo, Camila falló en movimientos que normalmente dominaba. Los murmullos entre los estudiantes crecieron, y aunque nadie lo decía directamente, todos sabían que algo no estaba bien. Laura lo sintió como un triunfo amargo. Su rival estaba cayendo, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella también parecía desmoronarse. Esa noche, Laura estaba sentada en el borde de su cama, con las luces apagadas y el único sonido siendo el eco de su respiración entrecortada. La sensación de triunfo que había experimentado esa mañana se había desvanecido, reemplazada por una sombra que parecía devorarla desde dentro. El rostro de Camila, abatido y humillado, se repetía una y otra vez en su mente como una película que no podía detener. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró en voz baja, sus palabras flotando en el silencio como un lamento. Su reflejo en el espejo la observaba con frialdad, mostrando a alguien que ya no reconocía. Apretó las manos sobre sus rodillas, tratando de ahogar el remordimiento que se agitaba en su pecho. Por un instante, pensó en confesarlo todo, en retractarse antes de que las cosas se salieran aún más de control. Pero entonces recordó a su madre, inclinada sobre la mesa de la cocina, cosiendo un vestido para ella con manos agotadas, mientras murmuraba que el sacrificio era necesario para los sueños. Recordó la vergüenza de usar zapatos gastados. En las primeras clases, cuando los demás la miraban con burlas apenas disimuladas. Y recordó, sobre todo, la mirada de la profesora cuando hablaba de Camila, esa mirada de aprobación que jamás le había dedicado. No puedo detenerme ahora, pensó, cerrando los ojos con fuerza mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. La ambición que la había llevado hasta aquí era también una cadena que la ataba a sus decisiones, empujándola hacia un camino del que parecía no haber regreso. Al día siguiente, Laura llegó temprano al salón de danza, decidida a enterrar cualquier duda bajo una máscara de concentración y esfuerzo. Mientras practicaba sola frente al espejo, sus movimientos eran precisos, pero carecían de la pasión que solía definir su danza. Algo en ella estaba roto, y aunque intentaba ignorarlo, el vacío crecía con cada paso. Cuando sus compañeros comenzaron a llegar, notó que Camila no estaba entre ellos. Emilio, siempre atento, se acercó a ella con una expresión preocupada y le susurró que había escuchado que Camila había considerado abandonar la audición tras el escándalo. Laura sintió una punzada de culpa en el pecho, pero la escondió. Detrás de una sonrisa forzada y un asentimiento vago, si realmente no puede soportar la presión, tal vez este papel no era para ella, respondió con una frialdad que sorprendió incluso a Emilio. Él la miró fijamente, como buscando a la Laura que había conocido, pero no dijo nada más. Durante el ensayo, la profesora anunció que Camila había decidido tomar un día para reflexionar, pero que aún estaba en competencia. Los murmullos se extendieron por el grupo,
pero Laura mantuvo la mirada fija en el espejo, obligándose a no reaccionar. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Emilio la detuvo en la calle. «¿Qué está pasando contigo, Laura?», le preguntó, su tono lleno de preocupación y algo de reproche. «No eres así. Estás dejando que esta competencia te consuma». Laura quiso gritarle que no entendía nada, que él no sabía lo que era luchar contra un mundo que te quería en el suelo. Pero en lugar de eso, se limitó a decirle que no tenía tiempo para distracciones. «Si quieres ayudarme, déjame sola», dijo antes de alejarse rápidamente, sin mirar atrás. Esa noche, Laura volvió a su pequeño cuarto, pero esta vez no hubo lágrimas. En su lugar, un frío resolutivo se apoderó de ella. Si Camila quería reflexionar, entonces le daría razones para quedarse fuera. La escuela estaba sumida en un silencio tenso al día siguiente. Laura llegó temprano, como siempre, pero esta vez no para practicar. Había pasado la noche despierta, planeando cada movimiento con precisión quirúrgica. Sabía que debía asegurar su lugar antes de que Camila regresara. El ensayo comenzó sin mayor preámbulo. La profesora les pidió que formaran grupos pequeños para practicar las rutinas en parejas. Laura, con una calma casi escalofriante, se ofreció a trabajar con Valeria, una de las estudiantes más cercanas a Camila. Durante la práctica, fingió una actitud amable y colaborativa, pero cada palabra que salía de su boca estaba cuidadosamente calculada. Habló con sutileza de las recientes ausencias de Camila, sugiriendo que quizá no estaba lista para él. «Papel principal, es una pena, ¿no crees?», dijo mientras ajustaba el movimiento de Valeria. «Camila tiene talento, pero, a veces el talento no es suficiente si no puedes manejar la presión». Valeria, siempre propensa a los rumores, captó el mensaje. Al instante, Laura vio cómo la semilla de la duda germinaba en su rostro, y una parte de ella se sintió sucia, como si estuviera traicionándose a sí misma. Pero la otra parte, la que ansiaba desesperadamente ese papel, se aferró a la satisfacción de haber dado otro paso hacia su objetivo. Horas después, mientras todos guardaban sus cosas al final del ensayo, la profesora se acercó al centro del salón y anunció que las evaluaciones individuales comenzarían al día siguiente. Laura sintió que el aire se volvía más denso, cada respiración era un esfuerzo. Pero antes de que pudiera pensar en lo que significaba, la puerta se abrió de golpe, y Camila entró al salón. El silencio que cayó fue casi tangible. Camila se veía diferente, más frágil, pero con una determinación en sus ojos que no había estado ahí antes. Sin decir una palabra, caminó hasta la profesora y entregó una carta. Laura observó cada movimiento, el temblor en las manos de Camila, la forma en que sus hombros se encogían ligeramente bajo la mirada de todos. «Camila ha decidido retirarse de la competencia», anunció la profesora tras leer la carta. Su tono era solemne, casi triste, pero no había lugar para interpretaciones. Laura sintió un torrente de emociones, alivio, triunfo, y algo que se parecía demasiado al vacío. Miró a Camila mientras ésta se daba la vuelta para salir del salón, su figura encorvada proyectando una sombra que parecía mucho más grande que su cuerpo. Laura quería detenerla, quería gritarle que no era personal, que todo había sido por necesidad. Pero sus labios permanecieron cerrados, sellados por el peso de su propia culpa. Esa noche, la casa de Laura estuvo más silenciosa que nunca. Sentada en su cama, miró sus pies vendados, los músculos tensos y adoloridos después de semanas de práctica incansable. Había ganado, se repetía una y otra vez, pero cada repetición hacía que esas palabras sonaran más huecas. En el carnaval, todos verían su talento. Todos sabrían quién era Laura. Pero en ese momento, en la oscuridad de su pequeño cuarto, se preguntó si alguien alguna vez sabría cuánto había sacrificado para llegar ahí. El primer ensayo individual llegó con una mezcla de ansiedad y expectativa. El salón de danza estaba más silencioso que nunca, como si el aire pesado de las emociones reprimidas hubiera apagado el entusiasmo. Laura estaba ahí, al frente, con la profesora ajustando los detalles finales de su música. Cada nota que resonaba parecía un recordatorio de la presión que cargaba sobre sus hombros. Cuando la música comenzó, Laura se movió con precisión. Sus pasos eran firmes, su técnica impecable, pero había algo que no podía disimular, la falta de pasión que antes la definía. Sus movimientos eran como una máquina perfectamente programada, pero el corazón que solía llenar cada giro y salto estaba ausente. Aún así,
Cuando terminó, la profesora la felicitó con un leve asentimiento, una aprobación contenida que Laura siempre había ansiado. A pesar de las palabras de la profesora, Laura notó los murmullos de sus compañeros. Algunos comentaban sobre su perfección técnica, mientras otros señalaban que algo parecía apagado en ella. Laura los ignoró, aferrándose a la idea de que la perfección era suficiente para alcanzar su objetivo. Con cada ensayo posterior, la tensión creció. El retiro de Camila no había terminado con los rumores, y Laura comenzó a notar cómo los ojos de sus compañeros la seguían con sospecha. Valeria, la misma a quien había manipulado, parecía más distante, como si intuyera que había algo detrás de todo lo ocurrido. Emilio, quien apenas le dirigía la palabra desde su última discusión, observaba desde una esquina con una mezcla de decepción y preocupación. Laura intentó mantenerse al margen, pero no pudo evitar escuchar cuando Valeria habló en voz baja con otros compañeros durante el descanso. Es extraño cómo Camila se fue justo cuando Laura empezó a brillar. Más, ¿no creen? Esa frase perforó la fachada de seguridad de Laura como una aguja afilada. Esa noche, Laura caminó sin rumbo por las calles de Huejotzingo, su mente atrapada en una espiral de pensamientos oscuros. Había logrado tanto, había llegado tan lejos. Pero sentía que su posición era tan frágil como el cristal. Cada mirada, cada murmullo, parecía un juicio silencioso, un recordatorio de que su triunfo no era limpio. Se detuvo frente a la iglesia del pueblo, el imponente edificio iluminado por la tenue luz de las farolas. Se sentó en los escalones, con las manos temblando sobre sus rodillas. Por un momento, el peso de su ambición la aplastó. Se preguntó si todo valía la pena, si la gloria que buscaba podía llenar el vacío que sentía en el pecho. Al día siguiente, Laura llegó al ensayo con una determinación renovada. Decidió que no permitiría que las dudas ni los murmullos la detuvieran. Se centró en perfeccionar cada detalle, cada expresión, cada movimiento. Sin embargo, esa misma dedicación la alejó aún más de quienes la rodeaban. Sus compañeros, antes aliados en la danza, ahora la miraban con desconfianza, como si fuera una extraña entre ellos. La profesora comenzó a notar la tensión en el grupo. Durante uno de los ensayos, detuvo la música abruptamente y los reunió a todos en un círculo. Este es un trabajo en equipo, dijo con firmeza. Si no confían en quienes tienen a su lado, no podrán brillar en el escenario. Las palabras de la profesora calaron hondo en Laura, pero en lugar de aliviarla, la llenaron de una angustia sorda. Sabía que había traicionado esa confianza, que sus compañeros no la miraban con recelo por envidia, sino porque intuían la verdad. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Laura sintió que su ambición se había convertido en una jaula. Había alcanzado su meta, pero estaba más sola que nunca. Aún así, se prometió que seguiría adelante. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. La tensión en el salón de danza alcanzó su punto más alto cuando la profesora, con voz seria, anunció que los ensayos finales serían evaluados no solo por ella, sino por un comité externo, que decidiría quién merecía protagonizar la representación del carnaval. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Laura, quien había asumido que el camino ya estaba asegurado. Ahora tendría que enfrentarse a jueces imparciales, personas a las que no podría manipular ni engañar. El estrés comenzó a manifestarse físicamente. Laura despertaba cada noche con el corazón acelerado y un sudor frío cubriendo su cuerpo. Durante los ensayos, sus movimientos eran precisos, pero sus músculos temblaban, como si su cuerpo estuviera a punto de rendirse bajo el peso de la presión. Incluso la profesora comenzó a notar su fatiga y le pidió que descansara, pero Laura se negó. Sabía que cualquier descanso significaría una oportunidad para que alguien más destacara. Un día, mientras practicaba sola después de clases, Emilio apareció en la puerta del salón. La miró con una mezcla de lástima y frustración, pero finalmente se acercó. Laura intentó ignorarlo, enfocándose en los pasos de la coreografía, pero Emilio se paró frente a ella, obligándola a detenerse. «Laura, ¿qué estás haciendo?» «Contigo misma», le dijo con voz temblorosa. «Te estás destruyendo, y por más que lo niegues, todos lo estamos viendo». Laura sintió un nudo formarse en su garganta, pero se obligó a mantener la compostura. «No entiendes nada, Emilio. Esto no es opcional para mí. Necesito este papel. No puedo fallar. ¿A qué costo?» Emilio levantó la voz, algo poco común en él. ¿Tu salud? ¿Tus amigos? ¿Tu dignidad? Esto ya no es danza, Laura. Es una obsesión que te está consumiendo. Laura lo miró con los ojos llenos de lágrimas que se negó a dejar caer. «Si no puedes apoyarme, entonces aléjate.
No necesito que alguien más intente detenerme. Emilio la observó por un momento, su expresión endureciéndose. No te estoy deteniendo, Laura. Tú sola te estás destruyendo. Y con esas palabras, se fue, dejándola sola en el salón esa noche. El dolor en el pecho de Laura era insoportable. No podía evitar repasar las palabras de Emilio, que se sentían como cuchillos clavados en su conciencia. Pero cada vez que el remordimiento amenazaba con apoderarse de ella, recordaba lo que estaba en juego: el respeto, el reconocimiento, la posibilidad de escapar de una vida de mediocridad. Al día siguiente, Laura llegó al ensayo sintiéndose más agotada que nunca, pero determinada a darlo todo. Sin embargo, en medio de la rutina, un error inesperado la hizo perder el equilibrio y caer al suelo. El golpe resonó en el salón, y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Laura se levantó rápidamente, fingiendo que estaba bien, pero el dolor en su tobillo era evidente. La profesora se acercó y le dijo que debía tomarse un descanso, pero Laura se negó. Estoy bien, insistió, a pesar del dolor que la hacía cojear. Sus compañeros intercambiaron miradas preocupadas, pero nadie dijo nada. Laura estaba tan sola en su lucha que ni siquiera las personas a su alrededor se atrevían a intervenir. Cuando llegó a casa esa noche, se desplomó en su cama, abrazándose las rodillas mientras sollozaba en silencio. Su tobillo palpitaba, pero el verdadero dolor venía de otro lugar, de esa parte de ella que sabía que Emilio tenía razón. Sin embargo, no podía detenerse. Había sacrificado demasiado para dar marcha atrás. Laura se despertó al día siguiente, con el tobillo hinchado y una punzada de dolor que subía por su pierna como un recordatorio cruel de su caída. A pesar de que apenas podía caminar, se puso sus zapatillas de danza y salió rumbo a la escuela, arrastrando el pie como si el simple hecho de detenerse significara admitir la derrota. En su mente, cada paso era una prueba de su fortaleza. Una declaración muda de que nadie, ni siquiera su propio cuerpo, iba a detenerla. Cuando llegó al salón, el murmullo de sus compañeros cesó. Laura notó las miradas que iban desde su rostro pálido hasta su tobillo claramente afectado. La profesora, al verla, frunció el ceño y le pidió que se acercara. Laura, no puedes ensayar en estas condiciones. Ve a casa y descansa, le dijo, con una firmeza que no permitía discusión. Pero Laura, con los ojos brillando por las lágrimas que intentaba contener, negó con la cabeza. Estoy bien. Puedo hacerlo, respondió, aunque su voz temblaba. La profesora suspiró, exasperada. Laura, esto no es solo un papel. Es tu salud. Si te lesionas más, podrías poner en riesgo todo tu futuro como bailarina. Esas palabras perforaron a Laura como un dardo envenenado. Su futuro. Ese futuro que había construido a base de sacrificios, de traiciones, de soportar el desprecio y la soledad. No podía permitirse perderlo todo ahora. Sin embargo, el agotamiento físico y emocional la golpeó con fuerza, y por primera vez, las lágrimas brotaron sin control. No entienden, gritó, sorprendiendo a todos en el salón. Nadie entiende lo que he tenido que hacer para llegar aquí. Lo que he perdido, lo que he soportado. No puedo detenerme ahora. No puedo. El salón quedó en silencio, sus compañeros mirándola con una mezcla de conmoción y pena. Emilio, desde el fondo del salón, la observaba con los ojos llenos de dolor, pero no dijo nada. Laura, sintiendo las miradas como dagas, dio media vuelta y salió del salón cojeando, dejando atrás un aire cargado de tensión. Esa noche, en su habitación, Laura se sentó en el suelo, rodeada de los recortes de periódico y las fotografías del carnaval que antes habían sido su fuente de inspiración. Ahora, esos mismos objetos la miraban como jueces silenciosos. Recordándole todo lo que había sacrificado y lo poco que había ganado a cambio, se miró el tobillo, ahora casi inmóvil por el dolor, y pensó en las palabras de la profesora. ¿Qué pasaría si realmente no podía bailar más? ¿Si este esfuerzo final la dejaba rota para siempre? Pero esa pregunta fue rápidamente reemplazada por otra, mucho más aterradora. ¿Y si todo lo que había hecho, todo lo que había perdido, no valía la pena? Laura tomó su teléfono y, por primera vez en semanas, escribió un mensaje a Emilio. No supo cómo empezar, así que simplemente puso: necesito hablar contigo. No recibió respuesta, y la soledad volvió a envolverla como un manto frío. Al día siguiente, Laura llegó al salón decidida a ignorar su cuerpo y las miradas de sus compañeros. Pero cuando la profesora la llamó a su oficina antes de empezar los ensayos, supo que algo no estaba bien. Laura, me preocupa lo que está pasando contigo, le dijo la profesora, su tono cargado de preocupación genuina. No solo físicamente.
sino emocionalmente. Te estás aislando de todos, y no es sostenible. Necesitas ayuda, Laura, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer, negó con la cabeza. Estoy bien. Solo necesito llegar al final, la profesora suspiró profundamente. A veces, llegar al final no significa ganar, el carnaval estaba a la vuelta de la esquina. El salón de danza era un hervidero de emoción y expectativa, pero Laura sentía como si caminara sobre una cuerda floja, a punto de romperse en cualquier momento. Su tobillo, aunque vendado, seguía pulsando con un dolor constante. A pesar de todo, continuaba ensayando hasta el límite, ignorando las advertencias de la profesora y las miradas preocupadas de sus compañeros. Una noche, después de un ensayo agotador, Laura regresó a casa y encontró un sobre deslizado bajo la puerta. Al recogerlo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era anónimo, sin remitente. Dentro, encontró impresas varias capturas de pantalla de los mensajes que había enviado semanas atrás, los mismos mensajes que utilizó para desacreditar a Camila. El mundo de Laura se tambaleó. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras repasaba las imágenes, cada una un testimonio de su traición. No había ninguna nota, ninguna amenaza, pero el mensaje era claro. Alguien sabía lo que había hecho, y estaban esperando el momento para revelar la verdad. Esa noche no pudo dormir. Cada sombra en su cuarto parecía un enemigo acechante, cada ruido una amenaza. Su mente corría en círculos, tratando de descifrar quién podía haber descubierto su secreto. Emilio era una posibilidad, pero aunque ahora estuvieran distanciados, no creía que él fuera capaz de exponerla de esa manera. Entonces, ¿quién más sabía? Al día siguiente, el ensayo transcurrió en un estado de tensión insoportable. Laura no podía concentrarse. Cada mirada que recibía parecía cargada de sospecha, cada murmullo parecía un juicio. Cuando terminó la sesión, decidió enfrentar a Emilio. Lo encontró en la entrada de la escuela, a punto de irse. Sin siquiera saludar, lo enfrentó directamente. ¿Fuiste tú?, le preguntó, su voz temblando de furia y miedo. Emilio frunció el ceño, claramente confundido. ¿De qué estás hablando, Laura? No te hagas el inocente, insistió ella, mostrando las capturas de pantalla. ¿Fuiste tú quien las envió? ¿Es esta tu manera de vengarte por todo lo que dije? Emilio la miró con incredulidad y luego, con una frialdad que nunca había visto en él, respondió: no necesito hacer nada para que te hundas, Laura. Tú sola estás destruyéndote. Esas palabras la golpearon como un martillo. Emilio se fue, sin añadir nada más, dejándola sola en medio de la calle, temblando. Cuando llegó el día de la última evaluación, Laura estaba al borde del colapso. Cada paso que daba en el escenario era un esfuerzo titánico, no solo por el dolor físico, sino por el peso del miedo que la consumía. Mientras bailaba, podía sentir las miradas del jurado, de la profesora, de sus compañeros, pero también el fantasma de las capturas de pantalla, flotando sobre ella como un recordatorio de todo lo que había sacrificado para estar ahí. El momento decisivo llegó esa misma tarde. Después del ensayo, la profesora convocó a todos al salón, diciendo que tenía algo importante que anunciar. Laura se sentó al fondo, con el corazón acelerado, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Hoy he recibido información preocupante, dijo la profesora, sosteniendo un sobre en la mano. Información que cuestiona la integridad de este proceso y el comportamiento de algunos estudiantes. El aire se volvió insoportablemente pesado. Laura sintió que su corazón se detenía mientras la profesora continuaba hablando. Esto es inaceptable. Esta escuela no solo evalúa talento, sino también carácter. Mañana, antes del ensayo general, tomaremos una decisión final. Laura salió del salón como una autómata, con las piernas temblorosas y el pecho a punto de estallar. Sabía que su tiempo se estaba agotando. Esa noche, sentada en su cama, abrazó sus rodillas mientras las lágrimas caían sin control. Todo por lo que había luchado estaba a punto de desmoronarse. Y lo peor de todo, sabía que no tenía a nadie más a quien culpar. El día amaneció con un aire extraño, pesado, como si el cielo mismo presagiara la tormenta que se avecinaba. Laura llegó temprano al salón de danza, sus ojos hinchados por la falta de sueño y el rostro pálido como un lienzo vacío. Apenas se atrevía a mirar a sus compañeros, quienes hablaban en voz baja, susurrando lo que claramente eran rumores sobre lo sucedido el día anterior. Cuando la profesora entró, el silencio se instaló de inmediato. Con pasos lentos, colocó el sobre en la mesa del frente, dejando que su presencia cargada de autoridad llenara el espacio.
Antes de comenzar el ensayo general, quiero aclarar algo muy importante, dijo, con un tono que no admitía interrupciones. Laura sintió que el corazón le martillaba en el pecho. Su respiración se volvió superficial, y las manos, escondidas en su regazo, temblaban incontrolablemente. Cada palabra de la profesora caía sobre ella como un golpe. Recibí pruebas de comportamientos poco éticos entre los estudiantes. No mencionaré nombres aquí, pero sepan que estas acciones han puesto en riesgo la integridad de esta representación, y más aún, de esta escuela, continuó, recorriendo la sala con la mirada. Sus ojos se detuvieron brevemente en Laura, y aunque no dijo nada, la conexión fue innegable. La profesora tomó una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el aire antes de continuar. Hoy más que nunca, quiero que recuerden que la danza no es solo técnica. Es un reflejo de quienes somos, de nuestra humanidad y de nuestros valores. Si pierden eso, no importa que tan bien bailen, porque ya han fallado. El resto del ensayo transcurrió en un silencio tenso. Laura hizo cada movimiento con una precisión casi obsesiva, pero no podía ignorar las miradas que se posaban sobre ella. Emilio, desde el otro lado de la sala, la observaba con una mezcla de tristeza y desaprobación que la hacía sentir aún más pequeña. Cuando terminó la práctica, Laura se quedó sola en el salón. La profesora se acercó y, con un tono más suave, le dijo: Laura, sabes que tienes talento, pero el talento no lo es todo. Quiero que pienses en lo que realmente estás buscando aquí, y si el precio que estás pagando vale la pena. Laura no respondió. Apenas asintió con la cabeza antes de salir apresuradamente, con el corazón hecho pedazos. Esa noche, mientras las luces del pueblo brillaban en la distancia, Laura se sentó en la cama de su pequeña habitación. Frente a ella estaban las capturas de pantalla que había utilizado para hundir a Camila, los recortes de periódico que una vez habían sido su inspiración, ahora reducidos a recordatorios de su ambición desmedida. El peso de sus acciones la aplastaba, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Se preguntó si todo habría sido diferente si hubiera confiado en su talento, si no hubiera sucumbido al miedo de no ser suficiente. La soledad la envolvió como un manto frío, y por primera vez en mucho tiempo, Laura no encontró consuelo en sus sueños de grandeza. Esa noche no durmió. Simplemente se quedó mirando el techo, esperando un amanecer que parecía tardar una eternidad en llegar. El día de la representación del carnaval había llegado. Las calles de Huejotzingo estaban decoradas con colores vivos, y el aroma de las flores frescas se mezclaba con el del incienso que llenaba el aire. Para el pueblo, este era un día de celebración, de orgullo y tradición. Para Laura, era el último acto de una obra que sentía que estaba a punto de desmoronarse. El salón detrás del escenario era un caos organizado, con bailarines ajustando sus trajes y maquilladores corriendo de un lado a otro. Laura estaba sentada en una esquina, mirando su reflejo en un pequeño espejo de mano. Su rostro maquillado parecía ajeno, una máscara que no lograba ocultar las ojeras profundas ni la tensión en sus mandíbulas. La profesora entró con paso decidido y pidió silencio. Con voz solemne, anunció que los jueces ya estaban presentes y que la representación comenzaría en unos minutos. Los bailarines aplaudieron, llenos de entusiasmo, pero Laura apenas pudo mover las manos. Su tobillo vendado palpitaba con cada latido, y el miedo, ese viejo conocido, se instalaba una vez más en su pecho. Cuando llegó su turno para entrar al escenario, Laura tomó una respiración profunda y salió bajo los reflectores. La música comenzó, y por un momento, se olvidó de todo. Sus movimientos fluían como lo habían hecho cientos de veces en los ensayos. Pero entonces, algo cambió. Un murmullo en la audiencia creció como una ola, rompiendo la concentración de Laura. Intentó ignorarlo, enfocándose en sus pasos, pero el sonido se volvió imposible de ignorar. Desde las primeras filas, alguien se levantó y mostró una serie de hojas impresas, las mismas capturas de pantalla que habían sido dejadas en su puerta. El murmullo se convirtió en un susurro colectivo. Las miradas, primero de confusión, pronto se llenaron de juicio. Laura, con el corazón latiendo frenéticamente, tropezó en uno de los giros y cayó al suelo. La música siguió, pero ella no pudo levantarse. La profesora se acercó desde los bastidores, ayudándola a levantarse mientras la audiencia observaba en silencio. Laura vio los ojos de los jueces, duros y llenos de desaprobación, y sintió que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Cuando regresó al salón detrás del escenario, sus compañeros la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Emilio se acercó, pero no para consolarla.
Lo sabías, Laura. Sabías que esto pasaría si seguías ese camino, dijo en voz baja. Antes de alejarse, Laura se quedó sola, con los ecos de los murmullos resonando en su mente. Se dio cuenta de que, aunque había alcanzado el escenario que tanto había deseado, lo había hecho a un costo tan alto que ya no podía disfrutarlo. La caída de Laura no terminó cuando dejó el escenario. Su humillación continuó durante toda la representación. Desde los bastidores, observó cómo sus compañeros bailaban con una energía vibrante, sus movimientos llenos de vida y alegría. Era todo lo que ella había perdido. Cada giro, cada salto, era como una daga que le recordaba lo que había sacrificado para estar ahí, solo para verlo desmoronarse frente a sus ojos. Cuando la música finalizó y los aplausos llenaron el auditorio, Laura apenas pudo obligarse a mirar. La profesora se acercó al micrófono para agradecer al público y anunciar al bailarín más destacado de la noche, una tradición esperada por todos en el carnaval. Este año, el premio al mejor intérprete será para alguien que ha mostrado no solo talento, sino también compromiso, humildad y amor por la danza, dijo la profesora, su voz clara resonando en el salón. El nombre de Valeria fue anunciado entre aplausos ensordecedores. Laura sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Mientras Valeria subía al escenario para recibir su reconocimiento, Laura salió discretamente por la puerta trasera. No podía soportar quedarse ni un minuto más en ese lugar. Caminó sin rumbo por las calles de Huejotzingo, ahora llenas de luces y música. La gente celebraba, ajena a su sufrimiento, como si ella no existiera. Se detuvo en una pequeña plaza, donde una fuente reflejaba las luces del carnaval. Se sentó en el borde, con la cabeza entre las manos, sintiendo un vacío insondable que la consumía. Había dado todo por ese momento, había traicionado, manipulado, sacrificado su salud, y al final, no le quedaba nada. El eco de los aplausos aún resonaba en su mente, pero esta vez no eran para ella. Laura recordó a Camila, a Emilio, a todos los que había alejado en su búsqueda de un sueño que ahora se sentía como una cruel ilusión. Por primera vez, permitió que la realidad la golpeara con toda su fuerza. Su ambición la había llevado al escenario, sí, pero también la había condenado a una soledad irreversible. Había creído que ser la mejor la haría feliz, que el reconocimiento llenaría el vacío en su corazón. Pero ese vacío seguía. Ahí, más grande que nunca, la luz de los fuegos artificiales iluminó el cielo, y Laura alzó la vista. Era un espectáculo hermoso, pero también un recordatorio de todo lo que había perdido. No había gloria en esa noche para ella, solo un amargo silencio que resonaba en su interior. Laura permaneció sentada junto a la fuente durante horas, observando cómo la plaza se vaciaba lentamente. Las risas y la música del carnaval se desvanecieron en la distancia, dejando atrás un eco solitario que se mezclaba con el goteo constante del agua. Cada momento de esa noche, desde su caída hasta los aplausos dirigidos a Valeria, se repetía en su mente como un disco rayado. Al levantarse, su tobillo protestó con un dolor punzante, pero no le importó. Caminó lentamente hacia su casa. Cada paso una tortura, pero no solo física. La verdadera agonía estaba en su pecho, donde el peso del remordimiento y la humillación la aplastaba. Las luces apagadas de su pequeño hogar eran un reflejo de lo que sentía, vacío, frío, sin esperanza. Al entrar, vio los recortes de periódico y las fotografías que aún colgaban en la pared. Esos sueños que habían sido su motor ahora parecían burlarse de ella. Con un impulso de rabia y desesperación, arrancó cada uno, dejando que cayeran al suelo en un desorden caótico. Se dejó caer al centro de la habitación, rodeada por los fragmentos de su ambición. Las lágrimas finalmente fluyeron con fuerza, como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Lloró por Camila, por Emilio, por los lazos que había roto, pero, sobre todo, lloró por sí misma. Por la persona en la que se había convertido, una desconocida atrapada en el reflejo de un espejo roto. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio. Laura dejó de ir a la escuela de danza. La profesora intentó contactarla, pero Laura ignoró cada llamada. No podía enfrentarla, ni a ella ni a nadie. La vergüenza la tenía atrapada en su habitación, incapaz de mirar al mundo a la cara. Finalmente, una tarde, Emilio apareció en la puerta. Laura dudó antes de abrir, pero su voz, cálida y firme, la convenció. «Sé que estás ahí, Laura. Solo quiero hablar». Cuando abrió, su rostro reflejaba todo su dolor. Emilio la miró en silencio durante unos segundos antes de entrar. No la juzgó, no la interrogó. Simplemente se sentó frente a ella y le dijo: «Todos cometemos errores.
Pero esconderte no va a arreglar nada. Las palabras de Emilio perforaron la burbuja de autocompasión que Laura había construido a su alrededor. Quiso explicarse, justificar sus acciones, pero no encontró las palabras. En cambio, lo miró con ojos llenos de lágrimas y dijo: no sé cómo arreglar esto. No sé cómo arreglarme. Emilio suspiró, con un atisbo de tristeza en su expresión. Tal vez no puedas arreglarlo todo, pero puedes empezar. No con nosotros, no con los demás. Contigo misma. Esa conversación fue el primer paso para Laura. No un camino hacia la redención, sino hacia la aceptación de su caída. Entendió que no podía deshacer el daño que había causado, pero tampoco podía seguir hundiéndose en el abismo que ella misma había creado. Meses después, Laura caminaba por las calles de Huejotzingo, con un andar más lento y el rostro marcado por la melancolía. Había dejado la danza, incapaz de enfrentarse al escenario de nuevo, pero también había encontrado un trabajo modesto en una pequeña tienda del pueblo. La gente aún la miraba con susurros de juicio, pero Laura aprendió a soportarlo. La gloria que tanto había anhelado estaba fuera de su alcance, y ahora entendía que siempre lo había estado. La danza, su pasión más grande, no era el problema. El problema había sido su obsesión por buscar en otros la validación que no encontraba en sí misma. El carnaval del año siguiente llegó, y esta vez, Laura lo observó desde lejos, entre la multitud. Los aplausos resonaban, las risas llenaban el aire, pero ella permanecía en silencio. Había aprendido que no todos los sueños están destinados a cumplirse, y que algunos, al intentarlos, pueden destruir lo poco que se tiene, y así, Laura desapareció entre la gente, una figura más. En un mar de rostros. Sin redención, sin gloria, solo el eco de una ambición que la dejó vacía. Nuestra historia de hoy llega a su fin, amigos, pero antes de despedirnos, necesito tu ayuda para mantener vivo este ritmo de historias apasionantes. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o simplemente te entretuvo, no dudes en darle like a este vídeo. Es un simple clic, pero para nosotros significa el mundo entero. ¿Quieres más historias como esta? Entonces suscríbete a Cuentos de Ambición y no olvides activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras nuevas aventuras. Recuerda, tenemos un vídeo nuevo cada 2 días. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. ¿Quién sabe? Tal vez inspires a alguien a hacer un cambio positivo en su vida. Déjanos un comentario y cuéntanos qué parte de la historia tocó más tu corazón. Nos encanta leer tus pensamientos y conectar contigo. Y si estás viendo esto en tu celular, no olvides presionar el botón de hype para mostrar tu entusiasmo y ayudarnos a llegar a más personas con estas historias llenas de pasión y reflexión. Gracias por ser parte de la comunidad de Cuentos de Ambición. Tu apoyo es el latido de este canal, vital y lleno de vida. Y antes de irte, echa un vistazo al vídeo que aparece ahora en pantalla. Es otra historia impactante que no querrás perderte. Nos vemos en 2 días con otra historia que te dejará sin aliento. Hasta entonces, mantén vivo el ritmo de la pasión y la inspiración, un latido a la vez.